Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El primer mandamiento de la ley de Dios no nos pide solo querer a Dios, sino enamorarnos de Él. Dice San Agustín, ex toto dicit, totum exigit te, qui fecit te. Te dice del todo, te exige del todo el que te hizo. ¿Por qué lo dice así? Porque cuando empezamos a poner medida en el amor, empezamos a poner peso y medida, a evaluarlo, a poner límites, a poner condiciones, entonces el amor ya no es verdadero. El fuego del amor es un fuego fatuo. Se deja de ir a buscar verdaderamente el amor de Dios, lo que en la espiritualidad se llama también la perfección, que es buscar enamorarnos de Dios con locura. Y el modelo es Él, lo dice San Juan, lo recordábamos en el retiro de agosto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor nos amó sin poner condiciones, entregando toda su vida. Por eso nos ayuda tanto la consideración de la pasión del Señor. Es tan importante porque ahí vemos lo que el Señor es capaz de hacer por nosotros. No solamente ha sido, sino que sigue siéndolo. No es que el Señor nos amó, es que nos sigue amando con locura. No pone límites al amor, no pone condiciones. El Señor no puede dejar de amar, no puede no amarnos. Y lo que espera de nosotros es también una respuesta de amor. Por eso el peligro, nos escribe San José María, me duele ver el peligro de tibieza en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. Di conmigo, no quiero tibieza. Dame, Dios mío, un temor filial que me haga reaccionar. Porque cuando uno deja de ir derecho a la perfección, a buscar el amor de Dios en toda nuestra vida, entonces aparece la tibieza, que es algo peligrosísimo, es terrible para nuestra vida. Y reflexiona San José María, piensa si no te habrás hastiado de luchar siempre en lo mismo, porque no buscabas a Dios. A veces nos pasa que vamos a misa, hacemos esto, hacemos lo otro, pero no buscamos a Dios. O trabajamos en el trabajo, en nuestra vida ordinaria. No buscamos a Dios y nos hartamos, estamos hartos. También en este periodo que estamos nosotros viviendo, ¿no? Ya llevamos casi 6 meses de encierro relativo, porque ya uno puede salir un poco más. Gracias a Dios ya hay algunas personas que logran asistir a misa, siempre con los recaudos necesarios, la distancia, los tapabocas, etcétera. Pero que lo hace, o que comulga con frecuencia, si no todos los días, y que logra acercarse a confesar, siempre con los recaudos oportunos, pero ya cada vez es más accesible. He visto, no sé, he salido varias veces esta semana y me he encontrado con mucha gente en la calle, incluso algunos sin tapabocas, ¿no? Bueno, pero la gente ya está en la calle, ha vuelto a la calle, ya no se puede contener adentro. Y nosotros tenemos que buscar esa ocasión de crecer en el amor de Dios, de hacer esas cosas que hacemos, aunque sea repetidamente, aunque estemos encerrados, aunque tengamos que hacer siempre lo mismo, que busquemos el amor de Dios, porque si no va a entrar la tibieza, el hastío, el cansancio. ¿Por qué? Porque nos estamos buscando a nosotros y no lo estamos buscando al Señor. Que busquemos al Señor en lo que hacemos, que rectifiquemos la intención. No lo podemos hacer todo el día, pero pasarán largos ratos en los que estaremos distraídos, pero eso no es un obstáculo
para que no rectifiquemos, para que no le pidamos perdón al Señor. Aprovechemos ahora que lo tenemos acá el Señor con nosotros, para decirle cosas, aunque sea un modo virtual. No te preocupes, decíselo igual, el Señor está al lado tuyo y está esperando que le diga que lo querés, que querés hablar con Él, que no querés dejarlo nunca en ninguna de las actividades que haces, aunque te olvides durante varias horas, que querés hacerlo todo por amor a Él, que cuando rezás el rosario no te distraes, sino que procurás estar atenta o atento, ¿para qué? Para hacer lo que el Señor te pide, para poner intenciones, tu familia, tus amigos, los enfermos, los que han fallecido, toda la gente. El mundo entero nos tiene que preocupar y tenemos que aprovechar esos medios espirituales para tratar más a Dios, para encontrarnos con Él, que sean un lugar de encuentro personal con Él, como es este rato de oración. Que no sigas tanto lo que puede estar diciendo el sacerdote, sino qué es lo que te está diciendo Dios en el fondo de tu corazón, para que veas qué cosas podés ir identificando para luchar y para decidirte a ir directamente a la perfección. Este tiempo de cuarentena nos ha servido, lo decía en alguna meditación anterior, no me acuerdo en cuál, pero porque es un hecho real. Muchos me han venido a decir y muchas me han dicho cómo les ha ayudado este tiempo, porque les ha hecho notar defectos que estaban subyacentes, como escondidos, que no se hacían patentes porque solamente se manifestaban un poquito en algunos momentos, pero ahora, con esa convivencia íntima, fuerte, permanente, intensa, continuada, salen más a la vista, afloran más. Entonces es el momento de identificarlos y de pedirle ayuda al Señor para tratar de corregirlos, de a poquito, pero corregirlos. Es muy bueno este tiempo porque nos ayuda a identificar esas cosas que antes o no queríamos o no podíamos o no nos damos cuenta, no identificábamos. Ahora sí las podemos identificar. Démosle gracias al Señor. Fíjate cómo la tibia nunca es una cosa que aparece de golpe, empieza de a poco. Si lo vemos, por ejemplo, en los apóstoles, en las Escrituras, cómo Pedro, después de la última cena, acompañan al Señor, el Señor les dice, quedad aquí, velad, mientras yo hago oración, orad conmigo, y se quedan dormidos. Bueno, no pasa nada, estarían cansados, llevaban ya varias horas, se habían preparado el lugar, habían estado con el Señor muy atentos durante varias horas, un par de horas, y ahora ya estaban cansados, ¿no? ¿Y qué pasa? Se duermen. Entonces primero se duerme, y después de dormirse, ¿qué pasa? Y cuando lo agarra el Señor trata de defenderlo, pero después se escapa, sale corriendo. Y al final, ¿qué hace? Lo niega. O sea que uno, empezando con cosas que son comprensivas, se quedó dormido, ¿no? Bueno, en fin, lo podían matar, entonces se escapó antes de que lo mataran, ¿no? Lo que sea. Y después terminó traicionándolo. ¿Qué es lo que nos pasa? Nunca aparece una ofensa grave a Dios de repente, sino viene como una consecuencia de pequeñas sesiones a lo largo de nuestra vida y que tenemos que identificarlas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Las delicadezas con el Señor. Como Simón cuando lo invita a comer a su casa, no Simón Pedro, sino el otro Simón, lo invita a comer y no tiene esos detalles de delicadeza con él, mientras la mujer pecadora le derrama el ungüento, le lava los pies con sus lágrimas. Es impresionante, ¿no? Está en esos detalles porque lo quiere al Señor, la pecadora. Quiere volver a él, quiere pedirle perdón, reparar, volver a él a pesar de haber estado tan alejada. Y en cambio el otro, que le parece que se cree que está bastante bien y la considera a otra una pecadora, y él en cambio no le ofreció lavarse al Señor, no le ofreció atender al Señor, descuidó los detalles de delicadeza. Porque nos puede pasar a nosotros, y hacemos un rato de oración, hacemos una lectura espiritual, hacemos un rosario, pero a lo mejor no estamos buscando encontrarnos con el Señor. Y nos parece que estamos bastante bien, bastante por encima de la media, nos consideramos muy buenos. Por lo menos no somos corruptos, no hacemos esto, no hacemos lo otro, ¿no? Y esto no es lo que nos pide el Señor nos pide que lo amemos por entero, que procuremos buscarlo en todas las actividades, en el descanso, en el trabajo, en la diversión, en el sueño, siempre buscarlo al Señor. Si falta la lucha generosa, corremos el peligro de caer en esa enfermedad del alma que se llama tibieza, ni con Dios ni contra Dios, ni frío ni caliente, una vela a Dios y otra al demonio. Eso puede pasar. Estamos ahí como en el medio. Estoy cómodo, estoy estable, estoy amesetado. En la vida cristiana no se puede estar así. O crecemos o caemos.
no hay alternativa. Por eso lo nuestro tiene que ser eso, buscar siempre enamorarnos más de Dios. Ese es el camino de crecer. ¿Cómo puedo crecer hoy para buscarlo un poquito más al Señor? Un pequeño detalle, una pequeña atención, un pequeño servicio con los que están conviviendo conmigo, una sonrisa. Pensar. Mientras que la tibieza, nos recuerdan, es una actitud hacia Dios que arraiga en una postura humana de mediocridad, de dejaciones. Es una actitud hacia Dios porque nos olvidamos de Él. Nos olvidamos, lo dejamos en segundo lugar. No es que lo odiemos, es que lo dejamos en un segundo lugar. Nos buscamos nosotros, nuestros problemas, nuestras ocupaciones, en vez de hablarlas con Él. Nuestra vida es su vida. Él está más enterado, más preocupado y más ocupado de amarnos y de buscar nuestra felicidad que nosotros mismos. Mis proyectos son sus proyectos. ¿Cómo no nos vamos a hablar con Él? ¿Cómo nos vamos a consultar con Él? Hablémoslo. Nuestras preocupaciones, nuestras alegrías, nuestros hartazgos, nuestros enojos, nuestras limitaciones, nuestros errores. Tantas cosas que tenemos que hablar con el Señor. La tibieza en el plano humano equivale a la pereza que echa raíces en el carácter a fuerza de omisiones, de dejaciones, de falta de valentía para darse, para trabajar con sentido de responsabilidad, para no refugiarse en la mediocridad del ambiente. Acá en Argentina la gente es mediocre en el trabajo, no somos muy trabajadores, ¿no? Sin embargo, esto no es una manera de proceder. Yo tengo que procurar amar siempre más a Dios, no compararme con los demás, si estoy mejor, si estoy por arriba, si estoy por debajo, sino, Señor, ¿cómo puedo hacer para amarte un poco más? Eso es lo que el Señor espera de mí, no que me compare, no que me mire con los demás. Sí que busque en mi vida concreta cómo lo puedo amar más. No conformarme con lo que estoy, ya estoy bien, estoy bastante por encima de la media, como decíamos hace un instante. Esos son los tibios. Y lo dice el Señor en el Apocalipsis. Porque no eres ni frío ni caliente, porque eres tibio, estoy para vomitarte de mi boca. Sos una persona no determinada a luchar. ¿Estás conforme, te conformás? No, esto no es lo que el Señor nos pide. Nos pide buscar siempre enamorarnos. La persona enamorada busca siempre amar más a la persona que quiere, tener más detalles de cariño, cada día algo más, una cosa chiquitita, pero todos los días algo. Esas leñas que se van echando al fuego para mantenerlo encendido, ¿no? Es ir creciendo en el amor. Y esto es lo que el Señor espera de nosotros. Él nos ama con locura, nunca nos deja de amar. Espera que nosotros respondamos, pero lo que nos puede parecer es que ya es suficiente, Señor, ya te estoy dando mucho. Comparando con los demás, la gente hasta me carga por las cosas que hago, porque voy a misa, porque intento ir a misa, escuchar la misa todos los días en casa, y además hago un rato de oración, una lectura espiritual, y la gente me carga y me dice que sos una santa. No, que no me lo crea, que lo que yo busque es enamorarme cada vez más de vos, si no caigo en la tibieza, no escuchar lo que nos dicen los demás, atender al Señor. Las causas de la tibieza, tengo aquí anotadas algunas que nos ayudan, aparece cuando el alma quiere acercarse a Dios con regateos. ¿Cómo puedo acercarme a vos? O sea, pero con un poco de descuento, ¿no? Conseguirme un descuento, ¿no? Deseando ser compatible lo que no lo es. Nos pasa muchas veces, ¿no? Una pequeña mentirita, un pequeño engaño, ¿no? O una pequeña transigencia en cuestiones de fe o de moral, ¿no? Que nos pasa. O simplemente un abandono de la lucha por mejorar. Y entonces empezamos a caer en las cosas pequeñas, se cede en los pecados veniales, cosas que no son ofensa grave de Dios, que son pequeñeces, pero que no le damos importancia y que son muy peligrosas, porque son lo que nos preparan para una caída, como a San Pedro, ¿no? Quedarse dormido en la oración y después escaparse, huir y después, ¿no? Traicionar al Señor. En el fondo es mantenernos en un nivel de mediocridad porque no queremos complicarnos la vida. Pero complicarnos la vida, entre comillas, es ser felices, es amar. El amor supone cargar con la cruz, por supuesto que sí. El Señor es la manifestación más patente. Muere en la cruz para cargar con nuestros pecados. Y después resucita para abrirnos a la posibilidad de vivir nosotros la misma vida suya divina. ¿Y cómo lo hacemos? Amándolo.
La gracia de Dios que nos da nos permite amarlo con locura. Nos da la fe, la esperanza, el amor. Nos escribe el Papa en la encíclica Gaudete et Exsultate: gozaos y alegrad. Fíjense el nombre de la encíclica, es una maravilla, vale la pena leerla y estudiarla. Y habla precisamente de la corrupción espiritual. ¿Qué nos dice? Te lo leo, es un poquito largo, pero vale la pena. Dice: el camino de la santidad es una fuente de paz y de alegría que nos regala el Espíritu Santo, pero a la vez requiere que estemos con las lámparas encendidas, permanezcamos atentos. Usa palabras de la Escritura: guardaos de toda clase de mal, estad en vela, no nos entreguemos al sueño. Porque, continúa, quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. Continúa: la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito. 2 puntos: el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así acabó sus días Salomón, mientras el gran pecador David supo remontar su miseria. En un relato Jesús nos advirtió acerca de esta tentación engañosa que nos va deslizando hacia la corrupción. 2 puntos. Menciona una persona liberada del demonio que, pensando que su vida ya estaba limpia, terminó poseída por otros 7 espíritus malignos. Limpió la casa, la vació, le sacó toda la mugre, pero que hizo, no la llenó del amor de Dios. La dejó vacía, impecable, limpia, sin amor de Dios. ¿Y qué hicieron los demonios? Vinieron y tomaron posesión de esa casa. Que lo que nos puede pasar. No, yo lo limpio, para dejarla ahí tranquila, limpita, para que vengan y la... No. Vamos a llenarlo del amor de Dios, nuestra casa, nuestro corazón, nuestra potencia, nuestros sentidos. ¿Cuáles son? Dice San José María, te recomiendo, te lo leas ahora, lo leeré rápidamente, el número 331 de Camino 331, donde nos habla de los síntomas, de las señales, de la tibieza. Y dice: eres tibio. Sí, haces perezosamente y de mala gana las cosas que se refieren al Señor. La falta de atención en las normas de piedad, rezar el rosario, estás distraída, no atendés en la misa, luego la precipitación consentida en el rezo de las oraciones vocales, o sea, María, ya no estamos pensando ni poniendo intenciones, ni tratando de enamorarnos de Jesús, ni contemplando su vida. Si buscas con cálculo el modo de disminuir sus deberes, el cálculo ante lo que Dios nos pide, poniéndole condiciones, buscando compensaciones, pasándole trabajos a otros, que se completa con el siguiente: si no piensas más que en ti y en tu comodidad. El aburguesamiento, la pereza, el espíritu de comodidad que pone en los hombros de los demás las cargas que tiene que llevar uno. O incluso también acá, si no piensas más que en ti y en tu comodidad, muchas veces te va a llevar a estar irritable, porque te parece que estás haciendo mucho, que los demás no están haciendo nada, te estás comparando, estás pensando en vos en vez de pensando en servir a los demás. Y en este tiempo de convivencia tan fuerte, tan íntima, tan cerrada, puede pasar. Y empezamos a juzgar a los demás en vez de pensar cuáles son nuestros deberes, qué es lo que a nosotros nos hace felices. Más que pensarlo desde la perspectiva de los deberes, que son deberes, que es el servicio a los demás, es un deber. ¿Por qué? Porque el amor es lo que nos hace felices. Y el amor es un deber, el mandamiento nuevo del amor, a amar hasta el fin. Es un mandamiento, es un deber, pero es un placer que nos da, porque el amor nos hace ser felices, y el amor parte del servicio, recordábamos en el retiro anterior. Pensar en los demás. Continúa: si tus conversaciones son ociosas y vanas, la charlatanería, los juicios despectivos que a veces tenemos respecto del prójimo, ¿no?
Y a veces lo mismo de no buscar temas interesantes para poder plantearlos en la convivencia diaria. Ya conocen todo, ya lo saben todo. Bueno, pero pensemos algún tema que nos sirva para poder enriquecer a los demás y que los demás nos enriquezcan a nosotros, pero pensar en cómo hacer disfrutar a los demás, no estar siempre con el COVID, con las estadísticas, con los muertos, con no sé qué, con las salidas, sino otros temas que ayuden a enriquecernos a todos, a los hijos, al marido, a los padres, a los abuelos, a todos, ¿no? Y no por último, pero casi por último, el Padre, San José María, dice: si no aborreces el pecado venial, la aceptación de ocasiones de pecado, la falta de ocasiones de no complicarnos la vida, la falta de espíritu de examen, el no cumplir los propósitos que te vas planteando y que te das cuenta en los que tenés que corregirte, en los que tenés que mejorar, o la dificultad también de perdonar de corazón a los demás, pedirle al Señor que nos ayude. En el fondo es ceder ante cualquier tentación porque no es una falta grave. Si obras, termina San José María diciendo en camino, si obras por motivos humanos, causas, lo que produce de alguna manera la tibieza, rectificar la intención, buscar siempre lo que el Señor quiere, el darle gusto a Él, el hacerlo por amor a Él. Por eso, ¿cuál es el remedio de la tibieza? Lo dice el mismo Señor en el Apocalipsis. Cuando dice, porque eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca, dice, ¿qué tenés que hacer? Volver al fervor de la primera caridad. Volver al fervor de tu primera caridad, de la primera caridad. ¿Cuál es? La de que el Señor ocupe de nuevo el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en todas nuestras acciones. Pero tenemos que pedírselo y que hacer un esfuerzo, tenemos que luchar. Ya hablaremos de eso en la segunda meditación de este retiro. Por eso tenemos que luchar positivamente en la santidad, con un deseo de crecer en el amor. Esta es la idea fundamental. Recuperar el fervor de nuestro primer amor. Volver a encenderlo. ¿Cómo? De a poco, pidiéndole ayuda al Señor, diciéndole que lo queremos, tratándolo, buscándolo en nuestra vida, rectificando la intención. Y en tantas cosas, ¿no?, que vemos que nos cuesta, y que a lo mejor empezamos a dejar de sentir. Tenemos que sentir verdadero horror al pecado venial. ¿Y qué es el pecado venial? Y bueno, cuando nosotros no reparamos, cuando vemos películas que afectan nuestra integridad moral, nuestra fe, ya nos parece normal, que ataquen la fe y que no, en fin. No, es cierto que es frecuente, pero eso no tiene que hacer que nosotros nos adormezcamos. Tenemos que luchar por, primero, tratar de no ver esas cosas que afectan nuestra fe y que atacan nuestra moral y nuestras buenas costumbres. Pero si se presentan, reparar, pedirle perdón al Señor, agrandar nuestro corazón, ponerle al Señor en nuestro corazón. El Señor está sufriendo por esas cosas que pasan, que atacan nuestra fe, que atacan nuestras buenas costumbres, que atacan nuestro modo natural de vivir. Es impresionante, porque esto ya llega a niveles antinaturales, ¿no?, en muchas cosas. Fíjate lo que dice, por eso horror al pecado venial, fíjate lo que dice San José María en el número anterior a este, el camino 330. Dice, qué pena me das mientras no sientas dolor de tus pecados veniales, porque hasta entonces no habrás comenzado a tener verdadera vida interior. Porque la vida interior es una vida de amor a Dios, es una vida de relación con Dios. Y si lo tengo el Señor en segundo lugar, estoy yo en primero. No hay duda, podemos poner 1000 alternativas distintas, pero en el fondo o está el Señor o estoy yo en primer lugar. Y entonces se trata de eso. Si nosotros no sentimos dolor de los pecados veniales, no nos duele que lo ofendan al Señor o que lo ofendamos nosotros al Señor, que es nuestro amor, entonces no lo amamos. No tenemos vida interior. Por eso es tan importante luchar contra los pecados veniales, que son, gracias a Dios, la mayoría por la gracia de Dios, la gracia preventiva de Dios, decía Santa Teresita de Lisieux. Por eso no cometemos pecados más graves, por la gracia preventiva de Dios, pero cometemos otros. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a salir de esa situación de pecado, de que no nos acostumbremos a los pequeños desamores nuestros o de otros, que reparemos por nuestros pecados en primer lugar y por los pecados de los demás. Porque es el modo, ¿no? Cuando uno ama a una persona, le duele que a esa persona la ataquen, la maltraten.
O nosotros mismos maltratarla. Mira, discúlpame, no te lo quise hacer, no fue mi intención, pero lo hice. Entonces ahí está. O sea, dolernos por eso, ¿no? O sea, sentir dolor, dilatar nuestro corazón, ponerlo en carne viva y no dejarlo que ahí, que se forme una costra encima que lo haga insensible, ¿no? Reconocer entonces los pecados veniales, llamarlos por su nombre, son cosas muchas veces de precipitación, de fragilidad, de capricho, de comodidad, de egoísmo, de ponernos en primer lugar, o de vanidad, de querer quedar bien o no querer quedar mal, o lo que sea, ¿no? O reacciones de mal humor. Tenemos que esforzarnos por la sonrisa, por hacerle agradable la vida a los demás, por contar las cosas como son, con sencillez, por luchar contra nuestro carácter. Ya hablaremos de esto también en la segunda meditación, en la presencia del Señor, que nos ayude a ir descubriendo estas cosas. En el fondo es no deformarnos la conciencia, no hacer cosas malas y decir que son buenas o santas, llamar a las cosas por su nombre. Es el primer paso del examen, que es fruto del amor. Cuando amamos, nos examinamos para ver cómo amar más a la persona en cuestión, que es Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a amar, a luchar por amor, por motivos grandes, valorando las cosas pequeñas, porque el amor siempre está en esas cosas pequeñas de cada día. Esa sonrisa, esa palabra que no salió de tu boca que podía herir a la otra persona, ese gesto, esa reacción, paz, sembradores de paz y de alegría. Luchar en estos temas de la convivencia diaria que tanto facilitan la vida a los demás. Y después, claro, normalmente te aconsejaría una confesión frecuente. Digo, cada vez es más posible hacerlo. Yo estoy atendiendo todas las semanas, varios días a la semana, a la gente que me llama y nos ponemos de acuerdo, siguiendo un protocolo adecuado, una persona por vez, sin hacer esperar, con barbijo, lavándose con alcohol, en fin, lo que sea. Por supuesto que sí, pero hacerlo, no descuidar esa oportunidad que tenemos maravillosa de agarrar toda la gracia de Dios para nosotros, de dejar que entre en nuestro corazón. Y si alguno de nosotros no podemos, bueno, llamemos a un cura a ver si puede venir a vernos. Yo estoy yendo a ver a algunas personas, no puedo estar yendo a ver todas las personas porque no me da el tiempo, pero sí hay que ir a llamar, ¿no? Si no, realmente no podemos salir, porque no podemos movernos por enfermedad o por lo que sea, pedir que venga el sacerdote. Así como habremos pedido ya que nos traigan la comunión, cuidando las cosas adecuadamente, con las protecciones que corresponden, pero tratar de frecuentar los sacramentos, no descuidarlos, encender nuestro corazón, porque la gracia de Dios lo recibimos a Jesús. Es Él que entra verdadera, real y sustancialmente presente en nuestra alma, con la Eucaristía, y realmente y sacramentalmente con la confesión, con su amor misericordioso, que nos abraza, que nos ama. Y por eso te recomendaría también, de modo especial, que aproveches para meditar la pasión del Señor, porque ahí vamos descubriendo cuánto nos ama el Señor. No cuánto nos amó, cuánto nos ama, para darnos cuenta de que nosotros no terminamos de corresponder adecuadamente a lo que el Señor nos ama. Y saldrá precisamente en la próxima meditación el plantearnos con decisión la lucha ascética, y también la dirección espiritual. A lo mejor la estamos haciendo de manera virtual, hay muchas maneras de poder hacerlo, o podemos acercarnos a algún lugar donde podemos hablar con un sacerdote y entonces ir poniendo los medios. El Señor está esperándonos con los brazos abiertos. A lo mejor no podremos, pero con todas las protecciones adecuadas hacerlo, salir, ir a buscar al Señor, no dormirnos, no adormecernos, no acostumbrarnos a la misa virtual. A lo mejor no tenemos otra alternativa, pero si podemos empezar, ya hay varias personas. Aquí donde estoy yo, en el barrio este, en Recoleta, hay un montón, en Barrio Norte hay un montón de iglesias donde la gente está entrando y está participando de la misa, delicadamente, discretamente, cuidando todos los protocolos adecuados, mucho más que los protocolos que se viven en la calle o que se viven en los comercios, mucho más. Y sin embargo, pues, lo pueden hacer. Con delicadeza, con discreción, pero lo están haciendo. Lo están haciendo también en la provincia de Buenos Aires, lo están haciendo en un montón de lugares. Ayer estuve en la reunión de decanato de nuestra zona y efectivamente salió el tema y el obispo nos animó a que, bueno, pues a acercar los sacramentos a la gente, que la gente no se quede ahí atontada,
que recupere, ¿no? Que tenga ganas de volver y que llame para poder, y que administremos los sacramentos como podamos, pero que los administremos. ¿Nos animó? Así que nada, pues pedir nosotros y poner los medios también para hacerlos, poniéndonos en las manos de Dios. Nuestro camino es llegar al cielo, no hacernos eternos en esta tierra. Nuestro camino es llegar al cielo enamorados del Señor. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por supuesto que tenemos que seguir las normas que nos indican, la prudencia adecuada, pero sin perder el amor a lo sagrado, el amor a Jesucristo, el amor a los sacramentos. Terminamos pensando, como siempre, en María Santísima, el amor a nuestra Virgen, a nuestra Madre, la Virgen Santísima, tenía aquí anotado, por la que nos llegan todas las gracias, hace siempre más fácil esa conversión, ese convertirnos en su Hijo, ese volver a mirar a su Hijo, a amar a su Hijo, a ponerlo en primer lugar en nuestras ocupaciones, en nuestra vida, en nuestro descanso, en todas las tareas que realizamos, en toda nuestra vida. Y a saber reparar cuando hay cosas que le ofenden, que le hacen daño. Y si procuramos aprovechar toda esa gracia que la Virgen nos quiere dar, porque ella es la que nos consigue todas las gracias son de Cristo, pero es ella la que nos consigue, vamos a pedirle que sepamos corresponder libremente a esa gracia, responder a ese amor de Dios que se nos da su vida, eso es la gracia, la vida divina, corresponder amándolo en la misma medida, es imposible, pero en la medida en que Él nos ama, y lo podemos amar con el amor que Él nos da, que lo recibimos a través de la gracia. Nos conviene hacerlo, nos conviene confiar más en María. No nos olvidemos que seguimos en un año mariano hasta el 8 de diciembre y que ha habido muchas fiestas de la Virgen y que seguirá habiéndolas, que recurramos más a ella, que le pidamos más ayuda y nos conviene, porque estaremos mucho más serenos, felices y alegres ya en esta vida, haciendo y llevando la felicidad a los que están a nuestro alrededor, siendo, como decía San José María, sembradores de paz y de alegría. Pero para eso tenemos que buscar enamorarnos del Señor y amarlo cada día más a Él, porque así lo sabremos descubrir también en los que están a nuestro alrededor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer ahora el examen. Camino con decisión por la senda que Dios me va mostrando en la oración y en la dirección espiritual y en todas las circunstancias de mi vida. Planteo mi vida con la conciencia de que Dios me quiere para algo. Me decido a rechazar las ocasiones de pecado con la ayuda de la gracia de Dios. El hijo pródigo fue humilde, dice el Evangelio de San Lucas. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Busco humildemente la mano de Dios si tengo la desgracia de alejarme de Él. Me doy cuenta de que la soberbia es el gran obstáculo para ser fiel a mis compromisos cristianos. ¿Doy excesiva importancia a mis derrotas en la vida interior? ¿Soy realista en mi lucha cristiana, sabiendo que es tarea ardua y a la vez asequible, pues camino siempre de la mano de Dios? ¿Me propongo un punto de lucha semanal? ¿Manifiesto con obras mi amor a Cristo? ¿En qué momento examino cada día brevemente mi conciencia para ver cómo he correspondido a la voluntad de Dios y pedir perdón? ¿Renuncio con decisión al pecado venial deliberado,
considero que para gozar de la felicidad plena en esta vida y del premio futuro del cielo, ¿he de responder con entereza a la llamada de Dios? Les dejo la paz, les doy mi paz, dice el evangelista San Juan. ¿Pido al Señor que me dé su paz? Me doy cuenta de que la soberbia, la sensualidad, el egoísmo, la superficialidad, la estrechez de corazón engendran la tristeza. ¿Qué hago por llenar de alegría a los que tengo a mi alrededor? Para amar de verdad es preciso ser fuerte, leal, con el corazón firmemente anclado en la fe, en la esperanza y en la caridad. Soy recio para perseverar en mis determinaciones. Me doy cuenta de que el amor conlleva sacrificio y renuncia y a la vez me llena de felicidad. Pido al Señor la virtud de la fortaleza. Medito el ejemplo de la Santísima Virgen y de tantos cristianos que no temieron dar su vida por Cristo. Practico la virtud de la fortaleza en la vida familiar y en el trabajo, por ejemplo, al cuidar la puntualidad, ayudando a las personas que tengo alrededor, sonriendo siempre sin quejarme, sabiendo exigir con cariño, no dejando para más tarde lo que no me apetece hacer en ese momento, etc. Considero que mis cualidades y aptitudes son un regalo de Dios para cumplir mi misión en la tierra. ¿Actúo con determinación para emplear mis talentos en bien de los demás? ¿Presento una imagen agradable a los demás sin dejarme dominar en ocasiones por la vanidad o la comodidad? ¿Rechazo los deseos de brillar en la vida social o profesional, sabiendo que lo más importante es encontrar a Dios en todo? ¿Estoy dispuesto a renunciar a ambiciones personales si lo requiere el cuidado de mi familia? ¿He promovido con mis colegas de trabajo alguna iniciativa en favor de los más necesitados? ¿Les ayudo con mi ejemplo a servir a los demás? Acudo a María, maestra del sacrificio escondido y silencioso, para ser fuerte ante las dificultades que se puedan presentar en mi vida. Acto de dolor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos esta segunda meditación del retiro. Quería recordar, cosa que ya saben todos, como que aunque está puesta una cosa a continuación de la otra, lo mismo que las preguntas,
podemos detenerlo en cualquier momento y reconsiderar ese tema o volver para atrás. Que aprovechemos la tecnología también para poder que nos ayude verdaderamente a hacer oración, a examinarnos y a poder crecer siempre en el amor a Jesucristo. Decíamos que esta segunda meditación se complementa con la anterior porque precisamente es la virtud de la fortaleza. Dice San Mateo, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan. Esta es la realidad. Sin esfuerzo no podemos hacer nada. Y siempre tenemos que pensar cómo podemos mejorar, cómo podemos crecer. A lo mejor me habrás escuchado alguna vez una cosa que a mí me impresionó mucho cuando vivía en Italia. Me gustaba ver las Olimpiadas Indoor, las que se hacen durante todo el año en lugares cerrados, ¿no? Y había un saltador de salto con garrocha que se llamaba Sergei Bubka, que era un tipo que siempre iba superándose, siempre un centímetro más, siempre un poquito más, en todas las Olimpiadas, iba creciendo, iba batiendo todos sus récords, uno a uno. Y después de un par de años empezó a estabilizarse y desapareció. Y bueno, parecía que ya se le había acabado la tierra. Pero pasaron 2 años y volvió a aparecer superando las marcas anteriores. Había cambiado su configuración también, porque se había dado cuenta que para poder saltar más alto necesitaba una garrocha un poco más rígida, pero para poder hacer presión con la garrocha más rígida necesitaba hacer más fuerza y le faltaban fuerza en los miembros superiores. Entonces se pasó esos años desarrollando los miembros superiores, los brazos, y para ejercitarse en esto. Y empezó de vuelta a superarse. 1 centímetro y otro centímetro. Es una cosa llamativa, ¿no? Como uno siempre tiene que ir descubriendo. Él descubrió cómo poder hacer para poder llegar más alto. Y en nuestra vida, ¿cómo podemos llegar lo más alto posible? Que es el cielo. Eso es lo que el Señor nos espera, llegar al cielo. Siempre lo señalamos arriba, que no es un lugar determinado, sino una condición, la de estar locos perdidamente de Dios, en un estado de amor permanente con Dios y con todos los bienaventurados del cielo, una cosa maravillosa. No nos podemos imaginar lo que es. Pero ese es el camino que nosotros tenemos, ir creciendo en ese camino hacia el cielo. Un camino inclinado de a poquito, pero que va creciendo, 1 centímetro a centímetro, poquito a poquito, y así tenemos que ir creciendo. Vuelvo a la encíclica del Papa, Gaudete et exultate, ¿no? Gozad y alegraos. Toda nuestra vida, toda la lucha es el gozo. Le gustaba recordar a San José María, decía cuando uno veía en las Olimpiadas precisamente que uno tenía que superar un obstáculo, uno podía mirar en la cara del participante cómo le brillaban los ojos de alegría del deseo de superar eso, ¿no? Esa misma alegría que puede brillar en nuestros ojos, en ese camino que vamos desarrollando, ese decir, ahí está mi objetivo, ahí tengo que llegar, ¿no? Y un pasito más, cada día un pasito más. Y nos escribe Francisco, el Papa Francisco, nos dice, en este camino en el que andamos, en la vida nuestra, el desarrollo de lo bueno, la maduración espiritual y el crecimiento del amor son el mejor contrapeso ante el mal. Nadie resiste si opta por quedarse en un punto muerto, si se conforma con poco, la tibieza, si deja de soñar con ofrecerle al Señor una entrega más bella, menos aún si cae en un espíritu de derrota, porque el que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Tenemos que mirar arriba, mirarlo a Jesús en la cruz. Él nos espera, está en el cielo. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal. La virtud de la fortaleza, la virtud cardinal, es una de las 4 virtudes, con la justicia, la prudencia y la templanza, que resumen todas las virtudes cristianas, las engloban a todas. Y la fortaleza
todas se reclaman unas a otras, no se puede hacer una sin la otra, ¿no? Hace falta ser prudente para desarrollar las virtudes, pero para desarrollar las virtudes, la prudencia, la templanza, hace falta la fortaleza, seguir, insistir. ¿Por qué? Porque la fortaleza es la virtud que consiste en tener la fuerza para luchar por alcanzar el bien difícil y por mantenerlo. Esto es importante, porque los dos actos fundamentales de la virtud de la fortaleza son la conquista y la defensa, las dos. O sea, no solamente conquistar, a veces uno piensa en conquistar, pero una vez que uno conquista algo, lo tiene que mantener, lo tiene que defender, lo tiene que seguir creciendo, o sea, no se acaba, se sigue. Por eso la tibieza nos hace perder, es lo contrario de la fortaleza, la destruye. La fortaleza, en cambio, vence las situaciones de la tibieza. ¿Por qué? Porque siempre procura mantenerlo, ¿no? Conquistó un amor. Entonces, ¿cómo hago para mantenerlo, para conservarlo, para hacerlo crecer, ¿no? Esta es nuestra vida. Entonces, esa es la virtud de la fortaleza, la fuerza para conseguir el bien arduo y conservarlo. Es más importante la perseverancia, la defensa, que el ataque, aunque las dos cosas son propias de la virtud de la fortaleza. Es necesaria esta virtud que viene a sanar la debilidad que dejó en nuestra naturaleza el pecado original. Entonces la fortaleza nos lleva a no desistir ante el esfuerzo que supone conseguir las cosas buenas. Siempre supone un esfuerzo, como supuso la cruz a Jesucristo, nos lo decía el Papa hace un instante, y a resistir lo adverso, lo difícil. Toda la vida es encontrarnos con dificultades y nunca nos falta la ayuda divina, nunca. Siempre el amor de Dios, Dios no puede no amarnos, no puede dejar de amarnos porque Él es el amor. Nos ama, no puede no amarnos. Está siempre pendiente de nosotros, siempre está la ayuda divina al alcance de nuestras manos. Por eso, aunque caigamos muchas veces y nos propongamos cosas y no logremos salir adelante, vamos a seguir insistiendo, pidiéndole ayuda, porque al final saldremos adelante. Porque el Señor quiere que crezcamos en la virtud de la fortaleza y así creceremos en su amor. Aunque aparentemente nos parezca que nos mantenemos en el mismo lugar, si luchamos, estamos siempre creciendo. La fortaleza sobrenatural no es simple residumbre humana, aunque es una buena disposición. Lo explica San José María así. Te lo leo. Si el cristiano lucha por adquirir esta virtud, su alma se dispone a recibir eficazmente la gracia del Espíritu Santo. La gracia no destruye nuestra naturaleza, no destruye nuestras virtudes, sino que las perfecciona. Y entonces las buenas cualidades humanas se refuerzan por las mociones que el Paráclito pone en su alma. La tercera persona de la Trinidad Beatísima, dulce sos anima, como dice la secuencia de Pentecostés, dulce huésped del alma, regala sus dones, el don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de ciencia, de piedad, de temor de Dios y de fortaleza. O sea, la virtud de la fortaleza viene enriquecida no solamente con la gracia, sino perfeccionada además con un don homónimo, porque hace falta, es muy importante. Las virtudes que ayudan al ejercicio perfecto de la fortaleza se vinculan íntimamente la paciencia, la serenidad y la magnanimidad. Y en estos momentos en los que estamos pasando hace falta mucha fortaleza, porque el que es débil sucumbe. Necesitamos esa virtud, con el don del Señor. Por eso el poder acercarnos a la gracia en la medida de nuestras posibilidades es importantísimo. No nos olvidemos que si realmente no podemos acercarnos a la gracia, por obstáculos patentes, objetivos, la gracia de Dios viene igual a nosotros. El Señor nunca nos abandona. Esto está clarísimo, lo recordó el Papa varias veces en esta cuarentena. Dice San José María, te leeré el texto que también es muy rico, por eso te lo leo. Vivir es enfrentarse con dificultades. Eso es vivir, enfrentarse con dificultades. Sentir en el corazón alegrías y sinsabores. Y en esta fragua el hombre puede adquirir fortaleza, paciencia, serenidad y magnanimidad. 4 virtudes que se relacionan íntimamente. Es fuerte, dice San José María, el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer según su conciencia. Por eso es tan importante seguir la conciencia.
El que no mide es fuerte, el que no mide el valor de una tarea exclusivamente por los beneficios que recibe, sino por el servicio que presta a los demás. Es fuerte. El fuerte a veces sufre, pero resiste. Llora, quizá, pero se bebe sus lágrimas. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla. Y ahora su relación con las otras. El que sabe ser fuerte no se mueve por la prisa de cobrar el fruto de su virtud. Es paciente. La fortaleza nos conduce a saborear esa virtud humana y divina de la paciencia. Como dice en las Escrituras, San Lucas, impaciencia vestra, posidebitis animas vestras. En vuestra paciencia, con vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas, seréis señores de vosotros mismos. Por eso es tan importante aprender a ser paciente. Y si estamos con el Señor, nos damos cuenta de que todas las cosas son para bien y que tienen su tiempo, un tiempo que no es el nuestro, que es el de Dios. Tenemos que aprender a ser pacientes. Las personas también tienen su tiempo, un tiempo distinto al nuestro. Y tenemos que saber ser pacientes con todos. Fuertes y pacientes, serenos, pero no con la serenidad del que compra la propia tranquilidad a costa de desinteresarse de sus hermanos o de la gran tarea que a todos corresponde de difundir sin tasa el bien por el mundo entero, de la labor apostólica. Serenos, porque siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio, menos la muerte, y para los hijos de Dios la muerte es vida. Serenos, vuelvo a insistir, aunque solo fuese para poder actuar con inteligencia. Quien conserva la calma está en condiciones de pensar, de estudiar los pros y los contras, de examinar juiciosamente los resultados de las acciones previstas y después, sosegadamente, interviene con decisión. Por eso, si tenemos un problema que nos quita la paz, no tenemos que resolver el problema para tener la paz. Tenemos que tener la paz para resolver el problema. Es al revés. Si un problema nos hace perder la paz, tenemos que recuperar la paz. Lo hacemos hablando con el Señor, con el orden, como decía San Agustín. La paz es tranquilidad in ordinem, o sea, la tranquilidad del orden con Dios, de ponerlo en primer lugar al Señor, orden con los demás, de buscar la santidad y la salvación de los otros. Y ahí está la paciencia. Si yo busco la santidad del otro, no me voy a poder tranquilo, ¿no? O sea, fortaleza, paciencia, serenidad. Y añade magnanimidad, el ánimo grande para hacer magnas cosas, o cosas grandes, el ánimo para cosas grandes. Dice San José María, magnanimidad, ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos. Es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos para prepararnos a emprender obras valiosas en beneficios de todos. No anida la estrechez en el magnánimo, no media el cálculo egoísta ni la trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reservas sus fuerzas a lo que vale la pena. Por eso es capaz de entregarse él mismo. No se conforma con dar, se da. Y logra entender entonces la mayor muestra de magnanimidad, que es darse a Dios. ¿Y en qué campos podemos o debemos ejercitar la virtud de la fortaleza? Hay varios campos, entre ellos en estos momentos y siempre nos ayuda el carácter, la fe, la labor apostólica. Hace falta fortaleza en los distintos aspectos. Vamos a ir hablando de ellos. En el carácter, ¿cuántas veces? Es que es mi genio, soy un tipo de mecha corta, soy una persona incendiaria, bueno, lo que quieras. Y lo dice San José María, lo aclara ese tema. Dice, no digas, es mi genio así, son cosas de mi carácter. Son cosas de tu falta de carácter. Tenemos entonces que luchar contra esos aspectos. ¿Por qué? Por pensar con una mirada distinta a las cosas. Pensar en las cosas. De hecho, por ejemplo, cuando escuchamos, a veces, ¿qué pasa? Nosotros no estamos escuchando para comprender a la otra persona. Lo estamos escuchando desde nuestro lugar. Tenemos que escucharlo desde el lugar del otro. Entender a la otra persona. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué siente?
Y entonces estamos buscando la santidad de la otra persona y lo que haremos será en orden a esa santidad, buscando a Dios en lo que hacemos. Por eso, cambiar el modo, no estar nosotros en primer lugar, ¿qué quiere decir? No, ¿qué le sucede? ¿Qué le está pasando? ¿Qué necesita de mí? ¿Cómo la puedo ayudar? Vencer entonces los caprichos, la comodidad, el egoísmo, ¿no? De estar pensando en nosotros mismos. Entonces no atendemos lo que dicen los demás o lo escuchamos más o menos, no, atender con todos los sentidos a las personas que nos hablan. Fortaleza, decía, en el carácter. ¿En qué más? Fortaleza en la fe. Hay un capítulo maravilloso que escribe San Juan Pablo II, se llama Fortes in Fide, en un libro también estupendo que se llama Levantaos Vamos. El último capítulo se llama Fortes in Fide, vale la pena, es muy cortito el libro, y muy cortito el último capítulo, pero vale la pena leerlo, estudiarlo, meditarlo, porque tenemos que ser fuertes en la fe. Lo dice también Francisco en la Gaudete et Exsultate, otra vez más. Nos dice, lo primero es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Cita a San Pablo en los Romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Nadie, si Dios está con nosotros, ¿no? Sigue el Papa Francisco. Esto es fuente de paz, saber que Dios está siempre con nosotros, que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo está hecho de paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios también puede ser fiel frente a los hermanos. No los abandona en los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas. No debemos entonces ceder en cosas de fe. No tenemos que maltratar a nadie, tenemos que querer a todo el mundo, tenemos que saber cómo hablar, dialogar con todos, cómo entenderlos, encontrar el punto en común que tenemos, no lo que divide, sino lo que une. Por eso, si tenemos que pensar, decía un orador muy bien lo decía, ¿no? Si estamos con una persona que está apoyando el aborto, no le vamos a decir el aborto es un asesinato, que lo es, no. Vamos a tratar de entender qué es lo que le pasa a esa persona. Lo que le preocupa es que la madre está abandonada, que no sepa qué hacer con su hijo, que no sepa qué destino darle, cómo poder acompañarla a su madre. Entonces, desde allí podemos construir cómo hacemos para que esa persona esté asistida, aconsejada, acompañada, el tema de cómo podemos acelerar los trámites de adopción, cómo podemos... Entonces, tenemos que construir con la otra persona, no plantear una división, sino trabajar juntos, encontrar lo que nos une. Tenemos que buscar esa unión. Es difícil, pero es posible y hace falta pensar y hablar con el Señor estas cosas. Intransigentes en la fe. Decía, la transigencia, en cuestiones, decía San José María, es señal cierta de no tener la verdad. Por eso hablaba de la santa intransigencia con relación a la fe. Cuando un hombre transige en cosas de ideal, de honra o de fe, es un hombre sin ideal, sin honra y sin fe. Pues no se puede transigir. Pero eso no significa luchar con nadie, sino ver cómo podemos construir junto con los otros. Es posible hacerlo y hace falta fortaleza, la fortaleza necesaria para la coherencia entre la fe y la vida, que no sean dos cosas distintas. El que no vive como piensa termina pensando como vive, lo sabemos muy bien, ¿no? Bueno, pues esa coherencia que el mundo reclama de nosotros, no solamente nuestras familias y los que están al lado nuestro de manera especial, sino todos lo necesitan. No tener miedo al ambiente, que está cada vez está más fuerte el ambiente, ¿no? Evitar entonces también todo lo que pueda hacer luchar contra la gente, no se trata de luchar, sino de sumar, pero sin dejar de defender nuestra fe. Sin dejar de defender lo que nos corresponde como a todas las personas, el derecho a la libertad religiosa, el derecho al matrimonio,
fiel de un hombre con una mujer para toda la vida, el derecho primario de los padres a la educación de los hijos, el derecho al bien común, el derecho, decíamos, a la libertad religiosa. Si respetamos la de los demás, tienen que respetar la nuestra también. Tenemos que cuidar que se respete también. Pero sin agredir, sin tratar mal a nadie, sumando. Y después, no quería terminar, aunque estamos ya a la hora de terminar, que la fortaleza, junto con nuestro carácter, con la fe, es también en nuestra lucha interior, lo que decíamos antes, ir luchando. Esa fortaleza para continuar, vamos a caer muchas veces, no importa, vamos a levantarnos otras tantas. Decía de vuelta Francisco en la Gaudete et Exsultate, hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen. Si os indignáis, son palabras de San Pablo, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Terminada la cita. Y continúa Francisco. Cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica, que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz. Vuelve a citar a San Pablo diciendo, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones. Luchar, entonces, luchar. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, es lucha. Por eso nos puede servir tanto esa ejaculatoria, a modo de ejaculatoria que usaba San José María, que es de un texto del siglo de oro español, que él lo tenía en su habitación, todavía está. Dice, aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. ¿Con qué facilidad podríamos responder? Es tan cortito, es tan pegadizo que podemos aprovecharla. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Aparta, Señor, de mí lo que me aparte de ti. Decírselo cuando nos vamos viendo en esas ocasiones. Lo mismo cuando nos preocupamos la fortaleza en el apostolado para acercar las almas a Dios. Y hay gente que está esperando que le hablemos de Jesús, del amor a Jesús, que aprendan a hacer oración, insistir, y hace falta hacernos violencia para ganar el reino de los cielos, ¿no? Nosotros, no a los demás, sino nosotros. O sea, exigirnos para buscar realmente la santidad de los demás. Recordando que toda nuestra fortaleza es prestada, la eficacia siempre viene de Dios. Vamos a terminar, como siempre, pidiéndole ayuda a la Virgen, y pensaba que podíamos terminar con un punto de camino también de San José María. Dice, admira la resiedumbre de Santa María, 2 puntos. Al pie de la cruz, con el mayor dolor humano, no hay dolor como su dolor, llena de fortaleza. María, además es interesante, porque María en algunos cuadros la pintan ahí tirada en el piso, destruida. No, María dice, los apóstoles, los evangelistas, stans junto a la cruz, está de pie, está parada, o sea, está fuerte a los pies de Jesús, ayudándolo al Señor, acompañándolo al Señor, no pensando en ella, sino pensando en Él. Es una maravilla, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y terminamos con estas palabras de San José María, y pídele de esa resiedumbre para que sepas también vos estar junto a la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.